buenas noches, sea usted bienvenido a Poder Financiero. Es claro que después de 12 años de gobiernos de Acción Nacional, han cambiado las cosas. Vivimos una realidad total y absolutamente diferente. Mire, la aprobación de la ley de amparo que da un arma poderosísima al gobierno, que no al Estado, en caso de ser mal usada en materia de concesiones, plantea una nueva realidad. Un México que hay que leer de una manera total y absolutamente diferente. Y es en ese contexto que se está trabajando en una nueva ley federal de telecomunicaciones. Una ley que finalmente presenta dos realidades. Hay una iniciativa seria que atiende asuntos puntuales, asuntos que tienen que ver con la realidad del sector de telecomunicaciones, en la que está trabajando el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional. Se habla de una mayor competencia, de una mayor apertura, de un mayor acceso, de una cancha más pareja, en la cual los monopolios no puedan o les cueste muchísimo más trabajo abusar. Y por el otro lado hay una que la aberración PAN-PRD, asesorados por Purificación Carpintero, por Javier Corral, vamos, por los mismos de siempre, esa aberración que nada más está al capricho, al juego, a la burla, que sería incluso un retroceso con lo que hoy tenemos. Hoy se sabe que se trabajan dos iniciativas de ley federal de telecomunicaciones. Una la trabaja el Partido Revolucionario Institucional y la segunda es trabajada por la alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. La primera encaja en el giro que está dando la administración de Enrique Peña Nieto al gobierno y a la toma de decisiones. Tiene como prioridad dar al gobierno herramientas para diseñar una política de gobierno y controlar a un sector que tiene años con disputas frente a un marco normativo carente de soluciones. Y es que los intereses económicos son enormes y merman la autoridad del Estado. Plantea un nuevo diseño con escenarios de mayor competencia y con un terreno parejo para los competidores. Disminuye la doble y múltiple ventanilla, dando mayores capacidades de gestión y operación a quien debe tenerlas y define perfectamente las obligaciones y competencias de cada organismo. La otra iniciativa plantea desaparecer la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, y crear un instituto ciudadano que tuviese mayores atribuciones legales y de sanción, y que además reste poder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el organismo rector. La iniciativa asume que se corregirían los problemas del sector, aunque no plantea resolver los problemas de competencia y monopolio, además de no prever el crecimiento de un sector que camina mucho más lento que su potencial. Mire, posiblemente mañana se decida si Luis Telles sigue o no sigue al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay quienes dicen que están muy contentos de sus resultados, que ha sido una maravilla para los socios de la bolsa. Otros estamos total y absolutamente en contra de que permanezca Luis Telles. Y no es un capricho de una empresa, no es un berrinche, tiene que ver con la ineficiencia, con la improductividad, con los negocios que ha hecho este hombre. Negocios que nada tienen que ver con el buen desarrollo del mercado de valores. Lo que estamos viendo con Luis Telles es un retroceso en el mercado mexicano de valores. Hace unos días alguien me preguntaba, oye, ¿y la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones, representa realmente a la economía mexicana? Yo decía que lamentablemente no. Sigue teniendo muy pocos inversionistas y unas prácticas muy lejanas de lo que podría llamarse sano. Se acerca la reunión del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se decidirá si su actual presidente ejecutivo, Luis Telles, continúa al frente. Y es que, aunque existe un desbordamiento de colocaciones y el mercado ha presentado números positivos en 2010, 2011 y 2012, los resultados no han sido los esperados. El mercado mexicano es muy pequeño, muy concentrado en pocas manos y con una credibilidad que no ha recuperado desde 1987. Hoy
tan solo un reducido grupo de 203,000 inversionistas, que equivalen al 0.18% de la población de México, posee acciones de empresas que cotizan en el mercado accionario por un monto similar al 40% del valor total de la economía. En conjunto, esas acciones y valores sumaron 6.384.067 millones de pesos, un 40% del Producto Interno Bruto. Lo trágico de esta situación es que estas inversiones no se arraigan en el país como sucede con la inversión extranjera directa que llevan a cabo muchas empresas en México. En la bolsa, los capitales pueden salir en cualquier momento. El presidente del organismo, Luis Telles, no ha cumplido con una de sus principales encomiendas: ensanchar el mercado con un mayor número de participantes. 203,000 participantes para un país de 112 millones de habitantes no es significativo. A esto se suman las denuncias en contra de este hombre por el manejo de información privilegiada y por los constantes errores y caídas del sistema durante su gestión al frente del organismo. La Junta de Gobierno de Banco de México otra vez está completa con Javier Guzmán Calafel. Mire, hay dos cosas importantes. Punto número uno, el nombramiento, que no llegó una recomendada como Lorenza Martínez, que no llegó alguien que se estaba esperando. Y punto número dos, lo que está pasando en Banco de México. Primero veamos una semblanza del nuevo subgobernador. El nuevo subgobernador del Banco de México, que sustituye a José Julián Zidahui, es Javier Guzmán Calafel. Guzmán Calafel es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó 2 maestrías en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Con una trayectoria de más de 30 años, actualmente se desempeña como director general del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el CEMLA, y previamente fue director de Asuntos Internacionales y director de Relaciones Externas del Banco de México. En el Fondo Monetario Internacional fungió como director ejecutivo y director alterno. La segunda arista de esta historia tiene que ver con las tasas de interés. Mire, déjeme se lo explico. A finales del año pasado, cuando había presiones inflacionarias por la gripe aviar, había quienes decían que el Banco Central tenía que aumentar las tasas de interés. Bueno, usted lo vio en una entrevista aquí en Poder Financiero, donde Agustín Carstens decía, bueno, si no logramos que las gallinas pongan más huevos con un cambio de las tasas de interés, vamos a mantenerlas sin cambio. Esa burbuja inflacionaria ya fue controlada. Ya está controlada, perfectamente bien controlada. Ahora bien, es momento de bajar las tasas de interés. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, lo ha pedido una y otra vez. Banco de México está empezando a ver espacio para que las tasas de interés disminuyan. Hoy el Banco de México analiza fuertemente la posibilidad de bajar tasas de interés. La primera señal se dio la semana pasada cuando se registraron una baja en los rendimientos de los bonos de largo plazo. Esta caída generó que los intermediarios financieros consideraran fuertemente que el Banco de México disminuya en el mediano plazo la tasa de interés primaria, que se encuentra en 4.50%. Y es que la semana pasada el Banco Central dio a conocer el informe trimestral de inflación al cuarto trimestre de 2012, que evidenció las posibilidades de una disminución en la tasa de fondeo por la disminución del riesgo inflacionario. Además de que el informe reconoce las excelentes condiciones de la economía mexicana. Los analistas esperan que se daría una baja de por lo menos 50 puntos para los meses de marzo o abril. Mire, hay un nuevo brote de influenza aviar, concentrado en las empresas del Grupo Bachoco en el norte de Guanajuato. Un brote incluso menor al que se registró el año pasado. Hay que ir poniendo las cosas en contexto para que luego no nos vayan a sorprender. Si el año pasado la influenza aviar tuvo los impactos que tuvo, fue por un muy mal manejo de la Secretaría de Economía, en aquel momento encabezada por Bruno Ferrari. Sin embargo, hay otra arista. El gran ganador con la influenza aviar fue, sin lugar a dudas, Bachoco,
que es una empresa que tiene poder dominante, que es una empresa que ha sido acusada de prácticas anticompetitivas por la Comisión Federal de Competencia en por lo menos 2 ocasiones, más una denuncia en el Tratado de Libre Comercio que tienen los productores de pollo de los Estados Unidos, que dicen que artificialmente no se les deja entrar a México. Bachoco tendrá que demostrar que en el peor de los casos no pudieron con la enfermedad, no que están propiciando un alza artificial en el precio del huevo y del pollo. Nuevamente un brote de gripe aviar en México. Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el brote de gripe aviar que fue detectado en el estado de Guanajuato se encuentra acotado a 12 granjas con más de 1 millón de aves. 10 de estas granjas son de gallinas para producción de pollo de engorda y 2 de producción de huevo para consumo humano. Y nuevamente es Bachoco uno de los principales involucrados. 7 de estas granjas en Guanajuato son propiedad de la empresa Bachoco, con más de 590,000 aves contagiadas. Esta es una oportunidad para que el gobierno federal verifique extenuantemente a la empresa que durante la anterior crisis sanitaria, lejos de ser afectada, fue una de las principales beneficiarias y que incluso ameritó de fuertes multas por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y es que, en junio del año pasado, cuando se registró un brote del mismo virus que derivó en el sacrificio de 22 millones de aves afectadas, se generó una gran escasez de huevo y de carne de pollo, con el consiguiente aumento de precio de los cuales la empresa se benefició. Normalmente cuando hablamos de la necesidad de modernizarnos pensamos siempre que es el gobierno, que siempre el gobierno es el que se tiene que modernizar, que tiene que aceptar los nuevos tiempos. La Asociación de Bancos de México está justo en esa coyuntura. Desde que existían 18 bancos antes de la estatización bancaria y después, esta asociación que está cerca del centenario ha tenido una serie de reglas no escritas, palabras que se dicen en lo oscurito, convenios no firmados, que ya no funcionan. No es lo mismo manejar una asociación de 18 que una asociación que hoy tiene 43 miembros y que muy pronto va a llegar a tener 50. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, procedimientos más democráticos. Antes se buscaba llegar al presidente por consenso. Les toca a estos, ahora les toca a los otros, ahora a los otros. Sí, como si fueran plazas del sindicato de maestros o de Pemex. Lo que va a pasar el 5 de marzo es lo que se debió haber pasado hace mucho tiempo. Una votación abierta, una votación en la que haya candidatos que directamente vayan y digan, yo quiero presidir, ¿tengo la confianza de los otros agremiados o no la tengo? Lo curioso es que parece que solo va a haber un candidato, Luis Peña de HSBC. El presidente de la Asociación de Bancos de México deberá ser elegido el 5 de marzo. Hacia adentro del gremio queda definido que el método de elección será una revolución en la misma asociación. Y es que al parecer por primera vez se realizará una votación en la cual se determinará quién de los candidatos es el que tiene mayores simpatías. Tradicionalmente se realizaban consultas para que al final se lograra un candidato de unidad. El esquema cambió, los intereses son diametralmente diferentes. Hace 4 años se tomó la decisión de hacer una agenda de temas comunes a todos y vicepresidencias para cada uno de los segmentos basados en el esquema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora se resta peso e importancia a las aportaciones de los mayores bancos y se crea un escenario más parejo para todas las instituciones. Un banco representa un voto, independientemente del tamaño de la institución. En otras agrupaciones gremiales del mundo, este esquema ha demostrado ser uno de los más eficientes, ya que otorga una representación real. Después de la privatización bancaria, se dio una expansión del número de instituciones. Hoy son 43 miembros y en corto plazo serán 50, entre los que hay bancos de todo tipo, especializados por nicho o cobertura geográfica, por productos o por experiencia, bancos que buscan solo operaciones específicas y otros que tienen su corazón en la banca masiva.
Cuando se dice que se va a apoyar a un sector con dinero, como es el sector turístico, a mí me entra la duda. Me entra algo en la cabeza que déjeme compartirlo con usted. ¿Se trata solo de dinero? ¿Se trata solo de promoción? ¿O se trata de un desarrollo integral que permita las cosas? Normalmente se dice en el turismo, no, la gente no viene porque falta promoción, porque no se conocen los destinos. ¿Y la infraestructura? Y a infraestructura me refiero con puertos, aeropuertos y carreteras. ¿Y la calidad de los servicios? Yo creo que antes de pensar en dinero hay que pensar en planes muchísimo más grandes, mucho más integrales. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que se invertirán 100,000 millones de pesos para infraestructura y con ello consolidar a México como una potencia mundial en materia de turismo. Sin embargo, para analistas nacionales e internacionales, de nada sirven las fuertes inversiones si estas no van acompañadas de un Plan Nacional de Desarrollo Turístico que aplique correctamente los recursos de acuerdo con una planeación a 30 años. Esta planeación debe contemplar la reorganización y coordinación de las dependencias, el impulso de la innovación y la competitividad, el fomento y promoción de los destinos y el turismo sustentable. Para cumplir esto, aún falta la conformación de la Política Nacional de Turismo. Es por esto que el jefe del Ejecutivo Federal afirmó que impulsará a este sector de la economía con innovación y competitividad, para que vuelva a ser una potencia frente a otros países. Uno de los primeros pasos será el Sistema Nacional de Certificación Turística para poder ofrecer servicios de calidad a los viajeros que visiten México. En una década, México cayó del ranking mundial de turismo del 6º al 10º lugar, y que en el último año se ubicó del 10º en el 13º lugar. Miren, cuando una empresa decide asociarse a una imagen pública, en este caso a deportistas, bueno, finalmente lo que quiere es aprovechar su fama, su reconocimiento, su éxito. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se ve el lado oscuro de estas personas? Una empresa se vincula con el lado luminoso, con la estrella deportiva. ¿Qué pasa cuando el lado oscuro de estas personas, que creo que todos los tenemos, Juan Carlos, buenas noches, sale a la luz? Nike es una empresa que ha tenido o demasiados patrocinadores en personas físicas, en atletas, o demasiada mala suerte. Sí, demasiados patrocinados, como dices. Probablemente no, yo creo que más bien fue la mala suerte, pero estamos hablando de un largo historial para esta marca deportiva que le ha salido mal, ¿no? Y empezamos de hace 8 años a la fecha, ha ido caminando bastante mal, primero con Michael Vick, con el asunto de los perros. Que habría que recordar que Michael Vick estaba cuando estalla el escándalo de las peleas de perros, que incluso lo llevaron a prisión. Sí, sí, estuvo 2 años en la cárcel. Estaban por salir, eran los Big 6. Estaban por salir, estaban por llegar al mercado, ya lo sabían eso. Tuvieron que retirar, no era un caso de solo anuncios, se tuvieron que retirar una producción nueva. Exacto, un producto completo. Un producto completo que lo tuvieron que destruir incluso. Ese fue el primer caso que le ocurre a Nike y le retira el patrocinio, por supuesto, a Michael Vick. Pero después viene Tiger Woods. Y Tiger Woods con el escándalo primero con su esposa y después cuando parecía que era un escándalo nada más familiar, ¿no? Pues se descubre o se empieza a revelar que la infidelidad en múltiples ocasiones de Tiger Woods con su esposa, que finalmente lo lleva al divorcio y lo lleva a perder una cantidad extraordinaria de dinero, más de $300 millones en el divorcio con su esposa, pero también ahí en ese caso Nike está involucrado con Tiger Woods y no le quita el patrocinio. Vamos a hablar ahorita por qué algunos sí y por qué algunos no y cómo lo redime, ¿no? Eso por un lado. Luego viene el escándalo de Penn State, en el caso de los niños, cuando del abuso de niños, por supuesto, y recordando que Nike es patrocinador del colegio en toda su gama deportiva, ¿no? Sí, que aquí hay que decir porque hay en algunos lugares que digo, no, es que Joe Paterno jamás. Sí, no, él primero, no. Jamás fue responsable de los actos de pederastía y nunca fue patrocinador individual. O sea, sí, eso fue patrocinaban a la universidad, a los equipos de deportes de la universidad. Aunque Nike dentro de sus instalaciones que tiene en Oregón tienen un centro de cuidado de niños
y el nombre de este centro era Joe Paterno, y después de este escándalo pues le quitan el nombre, ¿no? Pero bueno, ese es el siguiente. Viene por supuesto también Lance Armstrong, ¿no? Después de haber aceptado que se dopó al ganar sus 7 Tours de Francia, le retiran el patrocinio, pero aquí fue muy importante, aparte del retiro del patrocinio, fue un escándalo de proporciones mayúsculas porque era una sociedad que más allá del contrato patrocinador era una sociedad comercial, es decir, había una empresa de por medio que tenían como codueños, por un lado Nike y del otro lado a Lance Armstrong, y que era justamente la fundación que tenían para la lucha contra el cáncer. Entonces esta fundación generó millones de dólares y ahí sí, bueno, la pelea seguirá y me atrevo a pensar que va a seguir durante muchos años, ¿no? La disputa... Claro, y ahora este reciente de Oscar Pistorius, ¿no? El final de Oscar Pistorius, pero además, imagínate la mala suerte que Nike tiene como uno de sus comerciales con Oscar Pistorius, de hecho su comercial base con él, en donde dice, soy la bala en la recámara de la pistola. ¿Sí? Y ahora, bueno, pues es acusado de homicidio, Oscar Pistorius, 4 balazos murió su novia, una modelo. ¿En la recámara? En la recámara, exactamente, y el día de San Valentín, ¿no? El 14 de Aquí febrero. el tema es, ¿se afecta la marca de Nike? Mira, la marca no ha dejado, es decir, ha incrementado su venta año con año en los últimos 8 años de los casos que estamos hablando, justamente. Entonces, no le ha afectado, al menos en la parte comercial. ¿Cómo le afecta en la parte de marca? Sin duda viene una parte de un desprestigio, por supuesto, al tener esta sociedad, porque además los productos con los que se asociaba, en este caso, por ejemplo, con Lance Armstrong, que también vendía lentes y vendía otros productos para ciclistas, pues sí eran un asunto importante, ¿no? Un asunto sumamente importante, y el desprestigio que viene hacia la marca. Pero en cuestión de ventas no le afecta, prácticamente no le afecta en nada, David. Ahora, Claro, ¿por qué a algunos sí les retira el patrocinio y por qué a otros no? Dime. ¿No? Ese es un asunto muy importante. ¿Qué es lo que hace con Tiger Woods? ¿Cuál es la diferencia entre retirarle a Tiger Woods y a Michael Vick, por ejemplo? ¿No? Uno fue un asunto de perros, uno el es otro un fue un asunto de moral personal y el otro es un asunto de delincuencia. O sea, así de sencillo. Y entonces Nike le da la vuelta al de Tiger Woods y utilizan ahora su imagen para redimirse, ¿no? Como Tiger Woods es una nueva persona después de haber aceptado eso, y que va a terapias y que intenta mejorar y que intenta ser una persona diferente, una persona mejor, no caer en este tipo de situaciones. Entonces Nike aprovecha eso también y para darle la vuelta junto con él a su imagen, a la imagen deportiva. Es por eso que algunos sí y algunos otros no. Sí, Ahora, son asuntos de naturaleza distinta. ahora empieza, David, desde hace ya algunos años, y las principales marcas, a tener un aparato de relaciones públicas sumamente grande que trabaja de la mano con la parte legal y con la parte de mercadotecnia para tratar de resolver esto. Y además ya es de fijo. O sea, antes contrataban un outsourcing para ver qué es lo que ocurría, pero eso era demasiado lento. En lo que contratabas, investigaban, se pensaba cómo se hacía. El mismo día de San Valentín estaban retirando la publicidad, incluso los carteles Exacto. de Pistorius. De Pistorius, exactamente. Unas horas después, tan solo unas horas después, el comercial en la web ya no estaba. Es decir, bajaron prácticamente todo, y lo que te digo es que ahora su capacidad de reacción es mucho más rápida. Es decir, tienen un departamento de relaciones públicas para tratar los casos negativos de los atletas que ellos están patrocinando, específicamente en eso. Entonces, imagínate ya la inversión, la cantidad de inversión que está colocando. Claro, esta que marca. viene por el otro lado la rentabilidad. Pensaría es muy difícil que un producto que tienen asociado como con Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que Michael Jordan, que no nadie esté exento del lado oscuro, digamos, ¿no? Sí, bueno, también... Pero hay es que una hablar de marca que les ha dado a ganar 20 años. Sí, y que sería muy difícil. Es decir, todos sabemos que Michael Jordan tiene un problema sumamente fuerte con las apuestas, ¿no? Es un apostador compulsivo, tanto así que incluso hasta la vida de su padre pues quedó ahí debido a ese grave problema. Entonces, pero sin embargo, como dices tú, ¿cómo evalúa la compañía, cómo evalúa la marca, en qué momento decir quitarle o no quitarle? Y tiene mucho que ver, por un lado, si fue un caso de delincuencia o fue un problema social, que es el caso también de Michael Phelps, cuando lo sorprenden con la pipa de marihuana, no le retira el patrocinio esta compañía de ropa deportiva, porque ellos lo evalúan como un problema social y no como un problema de doping. Sí, porque hay como cosas que son del tipo personal. Exacto.
O sea, son de tipo personal. Si tienes un problema con apuestas, si tienes un problema de Exactamente. adicción al sexo, si tienes un problema de drogas. Pero además de drogas sociales, ¿no? De drogas sociales, no de drogas para aumentar tu rendimiento. Exacto. Así cometes delitos como de Como el caso de pistolios. los Habría perros. que esperar, pero en el caso de Michael Vick es clarísimo que cometió un delito. Bueno, Incluso fue a prisión. Exactamente. Tan así o más claro, ¿no? Entonces, pero eso, David, solamente lo identifica un departamento de relaciones públicas. O sea, el de marketing no dice, le voy a quitar, ¿no? O sea, para que evalúen también las marcas, que sí es muy importante aquí en este caso tener prácticamente de planta un departamento de relaciones públicas que te identifique por dónde te puede beneficiar y por dónde te va a perjudicar. Yo creo que esa es la gran receta. Te agradezco muchísimo, Gracias, Juan Javier. Carlos. El próximo lunes en Poder Financiero comenzaremos nuestro 8º año de transmisiones. Es un placer. 7 años de Poder Financiero, 7 años de proyecto, 40. Gracias, muy buenas noches.